Estamos entonces ya en el capítulo 5 de Isaías, con estas reflexiones, con estos devocionales que podemos tener todos en familia para comprender los principios, digamos, más destacados de cada libro de la Biblia. No es un estudio detallado, pero sí es un estudio donde podemos sacar eh, unos elementos que ayudan a la comprensión más clara del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Señor. Y podemos compartirlos de una manera sencilla. Vamos entonces a Isaías capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice entonces la palabra del Señor. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras, y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, ¿juzgaréis entre mí y mi viña? ¿Qué más que puede hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que le diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Este cántico del profeta es una parábola en honor de Jehová, recordando su maravillosa bondad hacia su pueblo y también el fracaso e ingratitud de ellos para con él. Recordemos los devocionales anteriores que mirábamos un poco el contexto de este pueblo rebelde contra Dios. Dice entonces el versículo 1 y 2 que la obra llevada a cabo. Estos versículos del capítulo 5, 1 y 2 contienen un breve pero perfecto bosquejo de la historia de Israel. La ladera fértil es Canaán, eh, vallada como promesas, plantada de vides escogidas, es decir, su pueblo escogido. La había despedregado, quitando los ídolos, es decir, había edificado en medio de ella una torre, el templo, exclamando también en ella un lagar, el altar del sacrificio. Esperaba que diese uvas y dio agrazones, o sea, fue un total fracaso. Todo esto es tipo de lo que Dios ha hecho en su misericordia individualmente como nación. Dios nos muestra en dos versículos un perfecto bosquejo de Dios obrando a favor del pueblo. Dio promesas a un pueblo escogido, le quitó sus ídolos para que pudieran tener una adoración correcta, les dio un altar de sacrificio para que hicieran lo correcto, pero ellos hicieron lo incorrecto, es decir, fracasaron e hicieron las cosas contrarias a lo que Dios había determinado. Entonces todo esto es tipo lo que Dios ha hecho en su misericordia individualmente y como nación. También, por ejemplo, nosotros hemos sido sacados de la servidumbre del paganismo. Es decir, nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecados. Habíamos hecho todo lo que Dios aborrece. Estábamos en contra de Dios, en contra de su gracia, en contra de su bondad. Estábamos en tinieblas espirituales y hemos sido plantados en ladera fértil, es decir, en el monte Calvario, en la cruz. Hemos sido sacados de esa condición y hemos tenido la esperanza de salvación. Ahora, el texto nos dice
que se esperaba que se diesen uvas, ¿cierto? Y pues no se dio lo que se esperaba que fuera lo correcto, ¿no? Entonces ahí vemos un resultado contrario a lo que se esperaba. Había una apariencia del fruto deseado, ¿sí? Pero no era el fruto deseado. La cavó por todas partes, dice. Quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que se produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, dice el versículo 2. Entonces, se esperaba un buen fruto y aparentemente había un buen fruto, pero no era buen fruto, porque eran uvas silvestres. Entonces era inconstante, es decir, parecía que hacían lo bueno, pero realmente no lo hacían. Parecía que hicieran las cosas que eran correspondientes a su profesión, pero hacían todo lo contrario, lo que era inadecuado. No había nada que diera satisfacción al alma del gran plantador y protector. ¿Por qué? Las obras carnales de aquellos profesos cristianos no son agradables al Señor. Las personas que asisten a una iglesia pueden aparentar unos frutos, pero si realmente no hay fruto, entonces no agrada a nuestro Dios. Dios discierne fácilmente, nos puede ver y pesar nuestros corazones y ve claramente el verdadero fruto de lo que Él ha plantado. Las uvas, que no son buenas, es el resultado de una vieja naturaleza, las uvas silvestres, que no ha sido totalmente sometido a la nueva vida. Pero las escrituras dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El pueblo se sentía identificado con Dios, porque Dios lo había sacado de la esclavitud. El pueblo pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente. Y se veía como si fuera una plantación correcta, pero no era una plantación correcta. Eran unas frutas o era un fruto incorrecto con apariencia correcta. Así puede pasar a los cristianos, que van a las congregaciones, que se identifican con las cosas espirituales, que creen que están en el lugar adecuado en relación a que se sienten a gusto allí, pero sus vidas no están conforme a los frutos de los que Dios demanda, sino que viven bajo sus propios parámetros, bajo sus propios deseos, bajo sus propios gustos personales. La realidad es que eso es de la vieja naturaleza. Y necesitamos entonces buscar al Señor para que Él afirme nuestros corazones y podamos tener el deleite correcto en la naturaleza santa. Los niños que nos escuchan, los jóvenes, las familias allí reunidas, deben pensar en esto. No existe una familia perfecta. Ninguno, ni sus padres son perfectos, ni ustedes son perfectos. Pero lo que sí existe es un fruto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el fruto espiritual es consecuencia de la obra de Dios en los corazones. Y a medida que Dios ha obrado en sus vidas, ustedes buscan de las cosas del Señor. Y aún viviendo en una naturaleza imperfecta y caída, podemos dar un fruto especial, donde ustedes se puedan perdonar, entre hermanos que a veces pelean, puedan perdonarse, entre esposos puedan perdonarse, entre padres e hijos puedan perdonarse y puedan asimismo pedir perdón y puedan buscar más del Señor para que hayan cambios reales en sus vidas. El fruto es una espiritualidad cristiana. Las luchas es de todos, pero se puede tener una familia centrada en Dios y en el Evangelio. Oremos. Señor, gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque vemos en estos versículos realmente como tú obras desde siempre.
alimentas, ayudas, proteges. Y aún así, Señor, el pueblo es rebelde. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes contra ti, sino que buscarte todos los días y que este día sea un día de tu búsqueda, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.